Los felicito porque yo estuve corrigiendo con los doctores los exámenes y sí, ha habido bastantes aprobados, muy pocos jalados, ¿ya? Y algunos con, bueno, con notas regulares, ¿no? Hay notas, he visto hasta antes de irme, hasta notas de 19 como notas que son bastante bajas también, pero en la mayoría han aprobado el examen y los felicito. Bueno, ¿qué les pareció el examen? Me parece que estaba un poquito, ¿no? No estaba tan complicado. Estaba, incluso les dieron dos preguntas iguales y bueno, está bien. En realidad, este segmento de sistema nervioso también es un poquito complejo porque es bastante información. El día de hoy hemos comenzado la primera clase y esta es ya la segunda, pero esta clase va a tener como tres partes, por eso les dije que no me podía adelantar tan rápido antes del horario que me pidieron porque es demasiada información. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la conciencia, la evaluación neurológica, las lesiones supra e infratentoriales, cómo evaluarlas, cómo evaluar también la parte del síndrome confusional agudo y saber lo que es muerte cerebral, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Yo soy la doctora Katy Villarreal de la sede Sergio Bernales y bueno, voy a hablar de conciencia. Vamos a empezar. Los puntos, como les mencioné, esos son los que vamos a tratar. ¿Cómo definimos la conciencia? De hecho, es una palabra que a veces la tenemos, habrán escuchado en sus hospitales cuando han pasado visita, el término sensorio. Utilizan mucho con alteración del sensorio, dicen. Pero la palabra sensorio, ese término, mejor dicho, no está en los libros de semiología como tal para evaluar conciencia. ¿No? Sensorio no es lo correcto. A veces lo escuchamos y lo repiten y lo repiten y lo repiten, pero no es la forma correcta de decir que ha habido una alteración del estado de conciencia. Se dice estado de conciencia, porque la conciencia, ya van a ver, tiene bastantes formas de evaluarla y tiene grados además de evaluación. La capacidad que tiene un individuo de que se dé cuenta de sí mismo y de lo que lo rodea, ¿ya? Eso es la definición de conciencia universal. O sea, el individuo se da cuenta de sí, de quién es y del medio que lo rodea, es decir, dónde está, en qué lugar está, ¿no? A qué hora es, o en qué día de la semana está, en qué año está, en qué mes está. Esta condición es dinámica, por lo que ustedes ven, y la persona tiene la percepción del tiempo de forma permanente. Sabe que ya en una hora le traen su almuerzo, que en 5 horas se va a acostar, ¿no? Eso es estar consciente. Neurológicamente hablando, la lucidez es la conservación del juicio de la realidad, ¿no? La conciencia, por Puede ser definición, on. ¿cómo? Chicos, ¿me preguntan algo? ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Ah, ya, es que escuché una voz que preguntó algo. Bueno, la conciencia ha sido estudiado por Posner y Plum por años, ¿ya? Y todas las revisiones de conciencia siempre van a nombrarlos a ellos porque son los referentes. Y nos dice que es un proceso fisiológico en el cual el individuo mantiene un estado de alerta en pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno, ¿ya? Eh, Básicamente, ellos nos indican que desde el punto del vista clínico funcional hay dos componentes, la vigilia, el estado de vigilia, y el fenómeno o también llamado, perdón, fenómeno del despertar, y también el contenido de la conciencia. O sea, son dos componentes, vigilia o fenómeno del despertar y contenido de la conciencia, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, la conciencia implica la función de integración de la corteza que permite al ser humano darse cuenta de su medio interno y externo y responder eficientemente a las necesidades que derivan de dicha interacción. Y cuando hablamos de la corteza, hablamos de todas las interconexiones de las vías que intervienen en esta. Y ahora las vamos a mencionar. Entonces, cuando ustedes dicen voy a evaluar la conciencia de un paciente, es porque voy a evaluar el contenido de la conciencia, es decir, las funciones mentales superiores, y voy a evaluar el estado de vigilia, el despertar.
¿no? El estar alerta. Esas dos componentes tengo que evaluar. Y las vías anatómicas de esta están compuestas por estructuras y haces de fibras que se interconectan entre sí. Acá el sistema que va a dominar esto es el sistema reticular activador ascendente, que seguro lo recuerdan de anatomía, ¿no? Recibe aferencias de casi todas las entradas somáticas sensoriales y de algún modo actúa como un on-off, un interruptor elemental dentro, ¿no? Dentro del sistema nervioso. Entonces, es desde ahí, del SARA, porque le dicen SARA, nacen vías eferentes que van hacia dónde. O sea, ya recibió ese interruptor, las vías aferentes, y luego ahora las va a lanzar hacia la corteza, los núcleos talámicos, al cerebro anterior, basal anterior, al hipotálamo, al neocórtex. Y lo vamos a ver en una imagen ahora, ¿ya? De estos relevos que se van dando a través del SARA, la activación de este neocórtex por todas las vías provoca el despertar cortical y permite el estado consciente del paciente. La confusión es una causa de hospitalización muy frecuente y nos refleja que hay una disfunción de este seno en el seno de estas vías, de las vías, o sea, es decir, del SARA, lo que refleja una afección ya orgánica, ¿no? Este es el famoso SARA, ¿no? Está a este nivel, ¿no? Y va a interactuar, como dije, recibe fibras aferentes, luego va a recibir, va a interactuar con las fibras que se van hacia el tálamo, hacia el cerebro anterior, basal anterior, hacia el hipotálamo y funciona como un interruptor, ¿no? ¿Y quiénes participan de esas vías? ¿Qué neurotransmisores? Hay vías colinérgicas y glutaminérgicas que se originan en el ponto mesencéfalo y controlan la aferencia sensitiva al tálamo y de la corteza cerebral. También están las neurotransmisoras adrenérgicas, que son a nivel del locus ceruleus. Las serotoninérgicas y dopaminérgicas, las hormonas de la alegría, están en el tronco encefálico y las histaminérgicas en el hipotálamo, ¿no? La interacción de estas es la responsable, en última instancia, de mantener el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Y ahí vemos, de hecho, con estas vías se crea el ritmo circadiano, ¿no? Y de hecho, los pacientes adultos mayores tienen alterado este SARA, ¿no? Estas vías, sobre todo, varias de los neurotransmisores en realidad, y por eso son los que más sufren con este cambio en el ritmo circadiano, ¿no? La alteración de la conciencia, como dije, es todo proceso que afecta al SARA, a los hemisferios, a los dos, al mismo tiempo o cualquiera de ellos. Porque una lesión, por ejemplo, en uno de los hemisferios va a alterar la conciencia y va a generar desplazamiento de repente de la línea media y va a alterar las fibras tálamo-corticales o provocar una disfunción de las estructuras de este SARA, ya sea porque se está herniando, transtentorialmente hablando, tanto lateral como central, ¿no? La relación entre los dos componentes de la conciencia sigue un orden jerárquico, pero no recíproco. ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido de la conciencia no puede darse sin estado de vigilia y que la vigilia puede presentarse en ausencia del contenido de la conciencia. ¿Ya? Y esto le llamamos el famoso estado vegetativo, que ahora lo vamos a definir. O sea, que va llamado ahora estado vegetativo, pero hasta ahora se le llama estado vegetativo, solamente que han habido formas de darle sinónimos a ello para que no suene tan fuerte ese nombre, ¿no? Pero todavía le decimos estado vegetativo. Entonces, el contenido de la conciencia no puede darse sin estado de vigilia. Si un paciente que tiene alterado el contenido de la conciencia, es imposible que no esté en vigilia, ¿ya? Pero un paciente puede estar en vigilia, se despierta, pero está totalmente desconectado, no interaccionan con el medio. Entonces, eso es el estado vegetativo. Existe, según Posner y Plum, las formas agudas y las formas crónicas de alteración de la conciencia. Ahí tenemos las que ustedes conocen: delirium, obnubilación, somnolencia, sopor, coma, nos lleva al coma. Y la forma crónica, que es los deterioros ya cognitivos, ya sea por enfermedad de Alzheimer, cuerpos de Lewy, de inclusiones, por haber tenido un infarto cerebral, ¿no? Por enfermedad de Parkinson.
y pueden haber mixtos también, ¿no? Todo ello se engloba como demencia. Aunque los geriatras prefieren que no digamos la palabra demencia, sino síndrome, estado confusional o simplemente estado de confusión mayor, ¿no? O sea, le dan otro, otro tono, otros sinónimos, pero estado cognitivo mayor también le dicen, pero no, pero se le conoce más como demencia. Y no existe demencia senil como tal, ¿no? Es deterioro cognitivo mayor, demencia vascular, que es la que incluye a las que han sido bueno, por infartos en general, a menos que hayamos demostrado las que son específicamente por enfermedad de Parkinson, ¿no? O por cuerpos de Lewy, cuerpos de inclusión. Si hemos determinado específicamente que son ellas, bueno, le daremos ese nombre y apellidos. De lo contrario, le seguiremos nombrando como demencias, ¿no? El síndrome de enclaustramiento, el locking, también es otra variante de una alteración de la conciencia, ¿ya? El mutismo asinético, el estado de mínima conciencia, el estado vegetativo y lo que es la muerte cerebral, ¿no? La muerte cerebral ya tiene su definición clara, sobre todo cada país, o sea, hay algo que es universal, pero cada país tiene su legislación y cada país entonces se mueve con sus leyes. Y ahí más adelante les voy a mostrar las de nuestro país, cómo se define muerte cerebral y cómo se constata la muerte cerebral, ¿no? Las alteraciones agudas de la conciencia se dan, la que se da sin estado de alteración de la vigilia, sin alteración del estado de vigilia, es la confusión. Un paciente en estado confusional agudo, ¿no? Que también es otro punto que vamos a ver, está caracterizado por una torpeza intelectual. Hay incoherencia de ideas, hay imposibilidad de apreciar exactamente las sensaciones que recibes. Pero cuando ya el estado de vigilia está alterado, ya están las siguientes, las otras alteraciones, la obnubilación, ¿no? Que es cuando está orientado en lugar y tiempo, pero tiene la dificultad para seguir la hilación del diálogo y la latencia de la respuesta es prolongada, o sea, se demora mucho para responderte, ¿no? Está obnubilado, decimos. Si está somnoliento es porque también está con alteración de la vigilia, pero ya más evidente, o sea, ya este paciente parece el típico borrachito que está bien, bien dormido y luego lo despiertas como que lo zamaqueas, se despierta y de ahí se vuelve a dormir, ¿no? Está plenamente en bostezo y todo. Entonces, pero mantiene sus esfínteres normales, los controla y cae fácilmente en el sueño superficial, ¿no? Como dijimos, está soñando, lo despertamos, se despierta y vuelve a dormirse. Y hay que determinar este nombre, sopor. A veces se confunde con estupor, que el estado estuporoso, que es diferente al sopor, no es lo mismo. Lo que pasa es que sopor en inglés es estupor, entonces se confunde con estuporoso, estoporoso, dicen. Entonces, el sopor, en realidad, no es posible mantener el estado de alerta. Solo ante un estímulo doloroso, probablemente, hay una fugaz vigilia, pero este es peor que el borrachito. El estado soporoso es casi por entrar a un estado de coma, ¿no? A ver, justo hay un doctor que me está pasando, creo que las... Bueno, vamos a ver si me los llega a pasar. Si me llega a pasar lo de la lista, lo hacemos de la manera como lo habíamos visto, ¿ya? El nombre estupor, como les decía, estupor es la condición en la que el paciente está despierto, ¿ya? Esto, no, esto lo pongo como un asterisco porque no está dentro de las alteraciones de la conciencia. Esto es un asterisco porque la definición de estupor es cuando el paciente tiene una severa disminución de los movimientos espontáneos y el habla, pero por otra o sea, por otra causa. Esta se describe en este caso la rigidez sérea, que es cuando tú le levantas una extremidad al enfermo y éste mantiene esa posición en que se la dejas. ¿Me entienden? No, no es que por gravedad cae. Si realmente esto fuese cierto, si yo le levanto, de repente al paciente le levanto el brazo y voy a hacer como que se va a caer encima de su cara, probablemente se caiga si es que es un paciente que tiene realmente un déficit motor, pero en este caso no, en este caso tú se lo dejas en el aire y se queda en el aire.
¿entienden? Entonces, los pacientes en realidad que tienen estupor se ven en las emergencias psiquiátricas, ¿ya? El estupor catatónico y el estupor maníaco. El catatónico ya es un tipo de esquizofrenia, ¿no? El maníaco es parte de la enfermedad bipolar, ¿ya? No se olviden de eso. El sopor, como les dije hace un rato, este sí, la severidad de este se define por la magnitud del estímulo para lograr un despertar fugaz. O sea, si tú solo le tuviste que decir, Mario, levántate, y se levanta, gritándole fuerte, digamos que es un sopor dentro de todo leve, ¿no? Pero si yo le he tenido que hacer maniobras que le causo un dolor fuerte, como por ejemplo lo que hacen en algunas emergencias, seguro ustedes habrán visto, les presionan los pezones, ¿no? O, o que no sé cuáles son sus experiencias que hayan visto ustedes, pero para despertar a un paciente en emergencia, si es que han pasado por ahí y habrán visto cómo los despiertan, una de las maniobras que es la de foie, que ahora lo vamos a ver, es del ángulo mandibular, ¿no? La parte superior del ángulo mandibular y se le presiona y le despierta un dolor exquisito que de todas maneras se despierta ese paciente si es que realmente no está en estado de coma, ¿no? Y entonces, cuando ustedes le tienen que hacer una maniobra muy fuerte, entonces ya la severidad de este sopor es mucho mayor, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esas. Esta es la maniobra de Foix, que consiste en comprimir con los dedos cordiales, o sea, los dedos medios, la zona más alta del ángulo de la mandíbula. En el sopor, la respuesta del paciente va desde un transitorio despertar y la articulación de palabras legibles hasta una reacción de evitación y defensa con una mueca de dolor al realizar esta maniobra. Pone en evidencia, en este caso, una parálisis facial inferior ipsilateral, como vemos ahí, ¿no? Son los grados de sopor de un paciente. ¿Entendieron, no? Me pueden preguntar cualquier cosa, interrumpir, chicos, no se hallen cortos. Evaluar, yo sé que están agotados mentalmente, porque obviamente son examen, clase, otra clase, ya es bastante. Vamos a hacer un esfuerzo último, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible pero entendible para que ustedes vayan ya a descansar. Entonces, ¿cómo evaluamos el compromiso de la conciencia? Hay un orden. Justamente es para ver dónde está la lesión. La lesión es estructural, focal, está en una zona del hemisferio de los dos o de uno solo, o es difuso, o es en todo el hemisferio, en los dos hemisferios. Y si es difuso, es tóxico metabólica probablemente del sistema nervioso central. Cualquier proceso que nos afecte de forma significativa los hemisferios o las estructuras subcorticales pueden determinar alteraciones de la conciencia, ustedes ya lo saben. Y las más frecuentes nos incluyen los traumatismos encefalocranianos, el ACV, ¿no? Y la encefalopatía anóxico o hipóxico isquémica, sobredosis de drogas, tumores encefálicos, infecciones del sistema nervioso central. Y ya, sí, ya me lo acaban de pasar, Daniela, ya me lo acaban de pasar. Romina, perdón. Eh, los tumores, la sobredosis de drogas y tumores encefálicos o infecciones del sistema nervioso central. Y ahí tenemos un montón, ¿no? A ver, ¿qué infecciones conocen ustedes del que afectan al sistema nervioso central? Meningitis. Ya, las meningitis, pero ¿de qué etiología? Las que conozcan más, las que más han visto. Esclerosis. Las infecciosas. En las infecciosas estamos hablando, las infecciones del sistema nervioso central. Las que siempre tenemos que descartar cuando vienen los pacientes. Si hacemos un protocolo, les pedimos exámenes, ¿cierto? ¿Cuáles son las que tengo que investigar? Como que le doy la introducción a la otra clase que vamos a tener el jueves de la evaluación pupilar. Ahí vamos a hablar de la evaluación de las pupilas y justamente hay infecciones que afectan también ello. Bueno, pero ahí tenemos a las bacterianas conocidas por neumococo, meningococo, tenemos a la TB también,
tenemos, aunque la TB no es tan aguda, ¿no? Es más subaguda. Tenemos las virales, el COVID, por ejemplo, el SARS-CoV-2 también afectaba el sistema nervioso. ¿Me están escuchando? ¿Han escrito algo? Meningitis. Claro, las meningitis pueden ser virales, bacterianas, ¿no? Lo que hablábamos era del COVID, que afectaba también el sistema nervioso central, producía encefalitis COVID. ¿Qué más? La sífilis. La sífilis es una de las infecciones, sífilis terciaria en este caso, que afecta al sistema nervioso central y también va a afectar a la parte de las pupilas, ¿no? O sea, a los pares, algunos pares craneales. Bueno, entonces son injurias que se dan y que pueden ser difusas, como pueden ser también o sea, lesiones directas, ¿no? Traumatismos encefalocranianos, infartos cerebrales, tumores del sistema nervioso. Entonces, estos pueden ser secundarios o pueden ser primarios, ¿no? Y ahí tenemos la larga lista de todo lo que nos puede causar alteraciones del estado de conciencia, ¿ya? Lo primero, tenemos que definir si estamos frente a un sopor o coma, ¿ya? Causado por una lesión estructural del sistema nervioso o por una alteración de la homeostasis o causas tóxicos metabólicas. Intoxicación de fármacos también pueden ser, ¿no? Las endocrinológicas, hipo o hipertiroidismo, hiperglicemia, hipoglicemia, las enfermedades agudas, descompensaciones agudas de la diabetes, por ejemplo, conocidas también. Entonces, la pregunta que ya nos hemos hecho es si sospechamos en que hay una lesión arriba, entonces ¿será supratentorial o infratentorial? Cuando hablamos de tentorial nos referimos a quién? A la tienda del cerebelo, ¿se acuerdan, no? Anatómicamente la tienda del cerebelo dividía la parte supratentorial, infratentorial. Entonces, eh, básicamente, para ahí se tienen que imaginar mentalmente qué estructuras tenemos ahí. Bueno, la parte ya, digamos, ordenada de evaluar esto, hay que tener un orden, hay que tener una sistematización de este examen neurológico. En primer lugar, vamos a ver el compromiso cuantitativo de la conciencia y la actividad motora. Entonces, el sopor profundo, ya el profundo, el que ya le estimulamos con la maniobra de Foix y hace que el enfermo esboce un acto defensivo, ¿ya? Y cuando decimos un acto, ¿a qué llamamos acto? A esa respuesta, justamente. Si no hay acto, ya hablamos de coma. Si hay un acto, todavía hablamos de un sopor profundo, pero si ya no hay actos, es decir, respuestas ante el estímulo, entonces hablamos de estado de coma, ¿no? Por ejemplo, la asimetría en la neurología en este paciente que hace una mueca de dolor al lado izquierdo de la hemicara, ¿no? La hemicara izquierda, y al mover las extremidades superiores e inferiores de ese mismo lado, con una intencionalidad defensiva, ¿no? Este hecho implica que hay una hemiplegia derecha, obviamente, y con alta probabilidad de encontrar una lesión focal del sistema nervioso. O sea, sin saber la tomografía, yo ya sé solamente por la clínica que el paciente o la paciente tienen probablemente ya una lesión del sistema nervioso. O sea, es un proceso orgánico, le decimos, ¿no? Orgánico versus metabólico. Eh, el estado de coma se define por ausencia de estos actos, como les dije. Este estímulo ya no es capaz de generar ni una respuesta motora, ni intencionalidad, ni actos, ¿no? Pero no excluye, como dice ahí, que existan movimientos reflejos organizados del tronco encefálico. Hay movimientos reflejos eso es otra cosa. Lo que nos interesa es, ¿hay o no hay una respuesta ante estímulos? Los actos son respuestas estructuradas del cerebro y que traducen una intención, vuelvo a decir, una intención. O sea, los actos no son cualquier respuesta, no pueden ser reflejos incipientes, no, son una respuesta intencional de evitación, por ejemplo, de que me golpees, ¿no? O que me hagas un daño y yo retiro porque sé que me va a ocasionar un daño. Entonces yo todavía razono ahí. Tengo una respuesta intencional. Ya, entonces viene las dos formas, la decorticación y la descerebración.
El coma con sinergia flexora se llama rigidez de decorticación y esto nos implica un daño rostral del sistema del SARA. Y ahí viene la palabra rostral. Cuando ustedes escuchan rostral y caudal, se refiere rostral lo que está más hacia el rostro, como su nombre lo dice, está más arriba. Y caudal es lo que se dirige hacia los pies, hacia más abajo. En ese sentido, es como hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Entonces, si yo digo rostral, es porque mi lesión está por arriba de repente de la tienda del cerebelo, supratentorial. Si digo caudal, está por abajo, ¿ya? Entonces, lo otro que tienen que saber ustedes es la posición, esta posición, la posición de decorticación y la de descerebración, ¿no? Decorticación es una flexión, como ustedes ven, rígida, ¿no? Y metiendo los pulgares hacia adentro de los dedos, como si estuvieras pronando los dedos, ¿no? Pero de forma rígida. En cambio, la descerebración es como una rotación externa de los brazos y de las muñecas, ¿no? Como ustedes ven ahí. Ok, luego este es el concepto que les dije, deterioro rostro-caudal, porque así se va dañando de arriba hacia abajo. Y cuando se da ese proceso es porque el paciente se puede estar incluso yéndose a la herniación, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver en un grafiquito súper resumido que en este momento se los voy a presentar, ¿ya? Pero antes vamos a pasar por lo que viene. La otra característica del coma, lo que sí tienen que saber es que es, digamos, que es el apremio vegetativo, es decir, esa inestabilidad que no sabes si te vas a ir hacia un estado de mínima conciencia cuando ya entras en el estado de coma o a un estado vegetativo, ¿ya? Es el limbo, digamos, y eso tiene sus tiempos y ahora los vamos a ver por definición. En la definición, más o menos se van a guiar por los tiempos que existen. Ya, entonces esta es la famosa escala de Glasgow, que ustedes ya la conocen, es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Que se creó por ello, para evaluar pacientes en estado de coma. Y los puntajes van desde 3 como mínimo hasta 15. O sea, no existe un puntaje cero acá, ¿no? 3 es prácticamente nulo y 15 estás pues ustedes y yo, ¿no? Estamos alertas, con un estado de conciencia óptimo. Entonces, apertura ocular tienes, para que no se olviden, tienen que tener un orden. A ver, primero están los ojos, entonces tengo que hablar primero el puntaje de la apertura ocular. Luego está la parte motora y luego está la parte verbal, ¿no? Ya, la parte de la apertura ocular espontánea son 4 puntos. Al llamado, 3 puntos. Al dolor, dos. Y ninguna respuesta, 1 punto. Motora responde al comando de orden que le doy. Dame tu mano. Me da la mano. Localiza el dolor, hago un estímulo doloroso, me localiza el dolor. Flexión apropiada, o sea, retira al dolor. Flexión inapropiada, no retira. Extensión en pronación y sin respuesta, pues 1, ¿no? Y la verbal es que está orientado, que te dice que está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Está confuso, te dice, estoy en el 2010 cuando estamos en el 2025, ¿no? Y palabras, frases incomprensibles, sonidos incomprensibles y sin respuesta. Esa es la escala de Glasgow y acá están los ejercicios que en todos los libros los van a encontrar en el Néter. Este es el Néter, imagínense. El Néter es la Biblia de la época de, uff, cuántos años y todavía lo ponen como un... Es que en realidad es lo más práctico. Si ustedes leen cuáles son los ejemplos que te pone el Néter, es súper rápido sacas el Glasgow, ¿no? Para que abras espontáneamente los párpados ya tienes 4 puntos. O sea, tu paciente está con los ojos abiertos, está a 4 puntos ya. Pero si tú le dices, abra los ojos y los abre, entonces le pones 3. Si le dices, si le tocas los ojos, la parte superior del ojo, el párpado, abre el ojo inmediatamente, 2 puntos. Y si no hay respuesta de apertura ocular, entonces es 1. Igual, en la respuesta motora es lo mismo, ¿no? Muéstrame tus dedos, ¿no? Entonces te obedece. Después localiza, localiza.
Luego mueve, o sea, retira el dolor, como vemos aquí. Le puedes de repente hincar con algo romo, pero debajo de la uña, y eso le va a doler de todas maneras, ¿no? Después, respuestas de decorticación, descerebración, ¿no? Ya les dije cómo era la de decorticación, flexión y descerebración, extensión y pronación de las manos, ¿no? Y bueno, finalmente la verbal, que es la más fácil, es ¿en qué año estamos? Te tiene que decir 2025. Si no te dice 2025, ya no es 5 puntos. Te dice 2007, pues, ¿no? Si te dice una respuesta confusa, le has preguntado qué año estamos y te dice madre, ayer, madre, entonces ya es una respuesta confusa, ¿no? Confusa es que te haya dicho perdón el mismo en otro año. Cuando si te responde otra cosa, es respuesta inapropiada. Si te dice o sea, no te responde con una palabra, sino con un sonido, ahí sería dos, y si no te responde nada, es uno. Ya, eso creo que está fácil, ¿no, chicos? Luego vamos a pasar a la evaluación pupilar. La evaluación pupilar es básicamente, lo vamos a hacer esto mejor el día jueves, pero como parte del examen del estado de conciencia, sí tenemos que saber cómo evaluamos las diferentes pupilas, ¿no? Por ejemplo, isocóricas, sabemos que las pupilas isocóricas son del mismo tamaño, no son ni muy dilatadas, como vemos en esta imagen, ni muy chicas, ¿no? Puntiformes no son tampoco, son un tamaño medio, entre 2 y 6 milímetros normalmente. Y, pero hay situaciones cuando hay daños, ¿no? Rostrocaudal, dependiendo en dónde se encuentre, por eso vemos las flechas acá en las zonas. Vamos a ver que, por ejemplo, si las pupilas, si la alteración está en el diencéfalo, ¿no? Las pupilas van a ser pequeñas, tienden a ser mióticas, pero reactivas, ¿ya? Son reactivas. Entonces, ¿qué quiere decir reactivas? Reactivas a la luz, ¿no? Al estímulo de la luz. Luego tenemos que las que son de causa metabólica, o sea, difusa, no hay un lugar especial, sino en todo el hemisferio, difusa, van a ser mióticas y también van a ser reactivas. Se puede confundir con las del diencéfalo, por ejemplo, ¿no? Ahí tendremos que valorar otros aspectos. A nivel del mesencéfalo, que es esta zona de acá, tenemos pupilas midriáticas. Las dos son midriáticas. Y estas no son reactivas, son arreactivas. Y ahí tenemos que recordar los pares craneales, ¿no? El tercer par craneal, ¿se acuerdan? Pasaba por acá. Las pupilas tectales, o sea, las del tectum, ¿no? Las de la zona tectal son pupilas midriáticas también y estas tienen hipus, le llaman atetosis pupilar, ¿ya? Eso también lo vamos a ver el día jueves, ¿ya? Las pupilas puntiformes, como vemos aquí, y reactivas, estas no son mióticas, son puntiformes, literalmente se ve un punto nada más. Y estas son de la protuberancia, las pontinas le llaman, ¿no? Y las de compresión del tercer par craneal, que es a este nivel, a nivel justamente del mesencéfalo, si hay compresión del tercer par izquierdo, por ejemplo, entonces la pupila izquierda va a estar midriática, ¿ya? La otra no se afecta, ¿no? Esa también esto lo vamos a ver mejor el día jueves. Por eso no quiero abundar mucho porque es bien, bueno, no es extensa, pero sí es muy didáctica lo que vamos a ver el día jueves. Luego tenemos que evaluar la mirada, el examen de la mirada, el reflejo oculocefálico. El reflejo oculocefálico. Sí habrán escuchado o habrán recordado lo que es los ojos de muñeca, ¿no? El examen de la mirada, de la conjugación de la mirada, ¿no? Hay una desviación conjugada en el plano horizontal, ¿no? Cuando hay una hemiplegia del lado opuesto, indica que la lesión está en el lóbulo frontal del lado a donde se desvía la mirada, ¿ya? Con hemiplegia del mismo lado, indica que la lesión está en el puente del lado contrario, ¿ya? No se olviden de esto porque en realidad
es lo que van a ver a lo largo de todo el segmento de sistema nervioso, ¿no? Recordar dónde se decusan, ¿no? Dónde se produce la decusación y por tanto las lesiones van a ser ipsilateral o contralateral, ¿no? La mirada no conjugada y desviación en el plano vertical u oblicuo hace sospechar de una noxa estructural intrínseca del tallo encefálico, ¿ya? Acá vemos el famoso reflejo oculocefálico con tronco intacto. ¿Qué quiere decir eso? Que en el plano horizontal, cuando yo doblo, le agarro la cabeza a mi paciente y se la giro hacia la derecha, sus ojitos se van hacia la izquierda. En el plano horizontal, igual, si lo giro hacia la izquierda, sus ojos desvían su mirada hacia la derecha, ¿no? Eso es lo normal. En el caso de la mirada vertical, del plano vertical, mejor dicho, lo mismo, si yo lo tiro hacia arriba, los ojitos se van hacia abajo y si lo giro hacia abajo, los ojitos se van para arriba, ¿ya? Eso es el reflejo oculocefálico conservado, o sea, es decir, tronco intacto. El reflejo tronco rostral. El tronco rostral es, y el tronco caudal, ¿no? Lo que les decía hace un rato, las lesiones que van de arriba, más hacia el norte, y las lesiones que van hacia el sur, ¿no? Lo que vemos aquí en el tronco rostral no se afecta la mirada horizontal a la hora que yo giro, solamente, perdón, gira solamente si yo lo volteo hacia la derecha en el primer caso, ¿no? Solo se va a mover el lado, la mirada va, o sea, la persona va a mirar hacia el lado izquierdo, ¿no? Pero miren lo que le pasa a su ojito, al otro ojo, el del lado derecho no se mueve, se queda como el de la muñeca. Igual pasa acá, cuando le giro hacia la izquierda, el único que se mueve es el ojo derecho, el otro se queda mirando de frente, como el de la muñeca. Entonces, igual en el lado, en el plano, este sí nos afecta el plano vertical, ¿no? Acá solamente en el tronco rostral es el horizontal. En el tronco caudal sucede. Aquí sí es, el tronco caudal es definitivamente compromiso completo, ¿no? O sea, acá le giras y este es el famoso ojos de muñeca, el tronco caudal. Ese sí no mueve, por más que lo muevas para todos lados, no se van a mover sus ojos. Es intrínseco, ¿ya? ¿Entendieron esto? Sí, doctora. Sí, entendieron. Ya, perfecto. Ahora vamos al reflejo óculo-vestibular. Ese es el otro, el de la instilación de líquido, ¿no? Por la temperatura, básicamente. Acá el paciente está en estado de coma, obviamente. Cuando el paciente está comatoso, usamos agua francamente fría. En el paciente comatoso, cuando irrigamos el CAE, el conducto auditivo externo, con agua de 4 grados a 4 grados centígrados, usamos el máximo estímulo para buscar la mínima respuesta. No se debe emplear agua caliente de más de 44 grados. Acá lo recomendable es que 30 grados sea, digamos, ya es frío, 30 grados ya es frío para un examen, por ejemplo, funcional del octavo par craneal cuando el paciente está despierto. O sea, tenemos que tener en cuenta cuáles son los grados que se utilizan para ciertos exámenes. Si yo quiero evaluar octavo par craneal, uso 30 grados para decir, para la instilación fría. No uso 4 grados, ¿no? 17 grados para el diagnóstico de parálisis vestibular. Pero para el coma, para el estado de coma se utiliza a 4 grados, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo espero? Cuando mi tronco esté intacto, ¿ya? Como ves ahí, agua fría en el lado izquierdo, en el tronco intacto, donde tú le instilas al estímulo con el agua fría, a ver, Fátima se acaba de entrar, se había ido. Ya, el estímulo con agua fría de un lado lleva a la deviación tónica de la mirada a ese mismo lado. O sea, yo le instilo frío y ahí mismo mira, mis ojos se van hacia ese oído.
como vemos ahí, ¿no? Está en el lado, acá le están dando en el lado derecho y los ojos se desvían hacia el lado derecho, igual acá también. Y con el agua caliente sucede lo contrario. Yo te instilo aquí agua caliente y tu mirada se va hacia el otro lado, ¿ya? Lo contrario. Simultáneamente, instilamos ambos CAE en la lesión vertical. La respuesta en que el agua fría produce la desviación tónica de la mirada hacia abajo y el caliente hacia arriba, ¿ya? Eso es lo que se ve cuando buscamos una lesión vertical, ¿no? Pero esto es lo normal, ojo, es lo normal, o sea, eso es para buscar lesión, pero lo normal es que se produzca lo mismo, ¿no? Frío, la mirada va hacia abajo, caliente, la mirada va hacia arriba, ¿ya? Por si acaso. Eso es lo que esperamos, esto es lo que se espera encontrar en un paciente intacto. Y acá vemos todo lo que es las alteraciones, ¿no? Una alteración de lesión rostral, el agua fría. Vemos que acá solamente un ojito se ha mirado hacia el lado, los dos no, ¿no? Entonces ahí hay una lesión rostral. La desviación tónica de un solo ojo indica lesión del fascículo longitudinal medial. Eso se llama lesión intrínseca del tronco, ¿ya? Y en la lesión caudal, como ya hemos dicho, en la lesión caudal no se mueve nada, no se mueve nada. Igual para el otro lado, ¿no? Agua caliente, agua fría. Y en el caudal vemos que no se mueve nada. Está ojos de muñeca, en otras palabras. Ok, la ausencia absoluta de respuesta indica daño masivo del tallo encefálico, de todo el tallo. Y el patrón respiratorio. El patrón respiratorio son conocidos por ustedes los patrones. De acuerdo al lugar donde esté la lesión, tendrá sentido lo que estamos hablando. Porque como lo que ya hemos dicho de un inicio, las lesiones van de rostro, de rostral a caudal, de arriba hacia abajo, y cuando va avanzando de arriba hacia abajo, se van dando cuenta ustedes que cada vez el daño es peor, ¿no? ¿Entendieron esa parte? Chain Stokes a nivel del diencéfalo, la hiperventilación neurógena central a nivel del mesencéfalo, apneústica a nivel del puente caudal, la de salvas, boqueo en salvas o respiración boqueante, que seguro lo han escuchado en sus hospitales, cuando el paciente ya está en puente rostral y atáxica de Biot, que es en bulbo, ¿ya? Que es el centro de la respiración, ya cuando está ya ese tipo de respiración es premortem, ¿no? Esto es lo mismo que les he mencionado, solamente que aquí les dicen las etiologías, ¿ya? Ideal que revisen bien esto porque generalmente siempre vienen preguntas de acá. Ya, en todo, y les va a servir para todo. Cada vez que ustedes ya vean ese tipo de respiración en donde esté, ya, este paciente probablemente ya se nos esté yendo, ¿no? Decimos porque ya están viendo los tipos de respiración que tienen, ¿no? En el Chain Stokes lo ven sobre todo en las encefalopatías metabólicas, pero que eso se puede resolver, no es tan malo, digamos. Igual en las alturas, en las grandes altitudes, puede haber respiración de Chain Stokes, igual que en los adultos mayores podemos encontrar el Chain Stokes. Igual, la neurógena central es más por equilibrio ácido-base alterado, ¿no? Tumores de calota craneana, del tegmento del tallo encefálico, etcétera. La apneústica es ya por lesiones, digamos, de la porción inferior de la protuberancia, en la que es boqueante, ya es casi premortem, paro cardiorrespiratorio pero alta probabilidad, y la de Biot ya es el que ya tiene daño vulvar, como les dije, ¿no? Ya es el que está ya se nos está yendo. Esto ya lo entendieron, espero. Este es el resumen de todo lo que hemos mencionado, ¿ya? Y ya, la pregunta que les voy a hacer está en el siguiente diapositiva. Vamos a hacer una pausa. A ver, la delegada, ¿estás ahí? Sí, doctora. Ya. Un ratito voy ay, ¿cómo hago esto? Creo que lo paro para poder, porque ya me pasaron sus nombres, chicos. Ya me pasaron sus nombres. Lo voy a parar, ¿ya?
para poder mandarles lo del... Igual tomaste fotos, por casualidad. Sí, doctora, igual tomé las fotos. Ya, sí, por si acaso, porque el doctor no vaya a decir que no hayamos hecho esto. A ver, creo que ya. Creo que ustedes entran solo con el apellido, ¿no? Los dos apellidos. ¿Van a El, poner prim- tus dos apellidos? el primer nombre y el primer apellido. ¿Y no puede ser los dos apellidos? ¿O Sí, algunos se... sí, creo que ¿Pueden sí ser se los dos podría. apellidos? Ujú. Creo que nadie tiene doble apellido igual, no creo. Sería muy... O alguien se ha identificado con doble apellido. No, doctora. No, lo digo porque es más fácil, creo, poner los dos apellidos para su ingreso, ¿no? Me parece que es más fácil. Y ahora sí. A ver, vamos a ver si funciona. Ah, ya está. Sí, ya se puede, doctora. Ya, perfecto. Ya, entonces ahora les voy a mostrar la... Ya están. Y después de que ya están, la pregunta es, o sea, ustedes ingresan y dan las respuestas automáticamente. ¿Es así? Doctora, disculpe, no puedo ingresar con mi nombre. ¿Con tus dos apellidos? Doctora, disculpe, sale que la clase está completa. Sale que la clase está completa. Es que tienen que entrar con sus apellidos. Con los dos apellidos. ¿Me entienden? Sí, doctora, pero el mensaje que figura es que la clase está completa. No, tienen que entrar con su nombre, no. Si ponen sus apellidos, sí les deja entrar. Con los dos apellidos, no ingresa. Doctor, está con los dos apellidos y tampoco ingreso. Creo que no se pone espacio, ¿ah? Me parece que se pone todo junto. No, doctora, sí está con espacios. Doctora, ya ingresé, es con los dos apellidos, en mayúscula. En mayúscula y no separados, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctora. Ajá, claro. Yo también he hecho la prueba la vez pasada, cuando me hicieron esta inducción. No entraba cuando le ponías espacio o cuando lo ponías con minúscula, la primera con mayúscula, las otras con minúscula. No, todos con mayúscula. Doctora, todo está con mayúscula, le he quitado los espacios, pero igual me dice la clase está completa. Pero lo que no entiendo es por qué a alguno de tus compañeros sí les sale. Doctora, yo creo que es porque algunos ponen también su nombre y los apellidos, pero solo son los apellidos. Ya. El Ajá. segundo apellido es sin mayúscula, doctora. Ah, ya. A ver, háganle caso a sus compañeros porque ellos ya están probando. Ya. Antes que me olvide, ya, ahí está. Esa es la pregunta para todos, ¿ya? Yo sé que ustedes, por ahí sé que a veces tienen, le he cambiado una cosita a esta pregunta que seguro la han visto en algún otro lado, puede ser, no lo sé, pero ya que están al tanto de todo lo que hemos hablado, en un coma con ausencia de respuesta motora, pupilas puntiformes, lo acabo de decir, reactivas, ausencia de reflejo oculocefálicos y respiración apnéustica, ¿qué nivel de deterioro rostro caudal asigna a este enfermo? Doctora, discúlpeme, no hay para poder marcar alguna alternativa o para escribir. Ah, no, solo ponen la respuesta, pues, la escriben. ¿No se puede escribir? Tampoco está la opción para poder Ah, escribir. ya. Es que creo que eso se hace acá, ¿no? A ver, espérate. Sí, creo que ese es acá. Un ratito, un ratito. Ok. Es para, a ver. Ujú.
¿qué es lo que ven en este momento en la pantalla? ¿Ven algo? No, ahorita sale como si no estuviera presentando nada. O sea, no sale en la pantalla. Ahorita no, dejó de compartir. O sea, sale como si hubiera dejado de compartir. No, pero para ustedes, o sea, ¿En el me Zoom? refiero en el Zoom, sí. En el Zoom tampoco, doctora. ¿Tampoco sale? A ver, mm, ya, ya. Entonces lo que yo tengo que hacer es entrar al Class Point, me imagino que es por ahí, un ratito, y ya sé cómo es, creo. Ahora, vamos a ver si es así. Tengo que entrar a mi clase, pues, a esto. Ya, ahora sí. Em, Settings debe ser. Esta clase. Pero ya pudieron entrar todos primero. No, doctora, no me deja entrar al ClassPoint. Me sale como clase completa. Eh, no, pero yo veo que acá hay, según lo que he visto, ¿ustedes son 522? No. ¿Por qué sale así? En el Bueno. Zoom somos 110, doctora. Sí, sí, me imagino. Lo que pasa es que acá me ha salido 522. Bueno, yo entiendo que lo he copiado varias veces. No creo que lo he copiado varias veces. Yo he copiado lo que me ha pasado el doctor. Ay, qué gracioso. Ya, disculpen chicos, voy a tener Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo acá veo que ya todos los que han entrado pues están como, tienen un número acá al costado. ¿Cómo podríamos hacerlo? Esta es la parte que no la sé. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Como hay algunos que no han podido entrar, ya, yo pienso que de repente, por esta vez, vamos a hacer como hemos dicho, ¿no? Eh, Delegada, Fátima, Romina, doctora. Sí, Rowena, perdón, yo también la Romina. capturé. Romina, vamos a hacerlo ya, como tú le llegaste a tomar foto en un determinado horario a tus compañeros, ¿cierto? Sí, Ya, ya, eso vamos a tener que enviarlo así al doctor porque no hay otra manera, ¿no? Acá tengo 111 participantes y son 111 ustedes. ¿Cuántos son? 112. Ah, 112. Ya, bueno, alguien por ahí se ha perdido la clase. Mira, acá dice 105, ¿ah? Acá me salen 105. Están entrando recién, mira, recién están entrando Romina, ¿ah? Tienes que darte cuenta bien. Sí, yo tomé la captura a las 5:30. Y ya, está bien. Y esta es la segunda, pues esto viene a ser la segunda parte, digamos. Sí, doctora. Ya. Entonces, acá dice que yo puedo preguntarles verdadero o falso. Ya, está mejor, ¿ya? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Y ahí qué ven en este momento? En la de Zoom se ve cómo usted está creando la pregunta y en la Ya, de o ClassPoint sea, se ve la pregunta nomás. ya, o sea, sí están viendo lo que estoy poniendo. Es que no hay de otra manera. No se puede hacer sin que ustedes no lo vean. Igual, yo quiero que ustedes me digan verdadero o falso, nada más. A ver, vamos a ver. Ya, un ratito. Voy o sea, la pregunta que les he hecho, esa misma pregunta, y yo les voy a decir, la pregunta es, la respuesta es mesencefálica y ustedes me tienen que poner sí o no. Ya, voy a empezar. Ahí está. A ver, ¿les sale para que voten? ¡Ay, sí! Funcionó.
Qué rápido, Dios santo, en tiempo real. Tienen solamente... Ah, pero yo tengo que poner stop, ¿no? Aquí dice 3 segundos. Ah, con música. Ahí está. Todavía no vamos a ver las respuestas. 1 minuto nada más para responderla, ¿ah? Son 107 personas y sale que solo han respondido 99. Quedan 5 segundos. ¿Sí o no? Nada más. Ya, se acabó el tiempo. Vamos a ver. Ya. ¿Cuántos respondieron? 104 personas. De los 107, 104. Entonces, vamos a insertar. Y automáticamente creo que sale quienes han respondido, ¿no? Eso sí me enteré que es lo que hacen. Sí, doctora. Ya. Muy bien. Entonces ya, seguimos. Ah, qué bonito. Ya. Entonces, acá voy a decir si la pregunta, no, voy a poner la pregunta para que el doctor sepa cuál ha sido la pregunta que les he hecho. O sea, ¿cómo le dije? Sí, la respuesta correcta es mesencefálico. Eso es lo que yo les pregunté. Y ustedes tenían que poner sí o no. Sí, no. Ya. Para que sepan cuál fue, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la respuesta? La mayoría ha marcado la respuesta correcta, que es no, ¿no? Porque ¿cuál era la respuesta? ¿Cuál de ellas es? Fuente caudal. Puente caudal, muy bien. Apnéustica. Todo, mira, te podías haber olvidado lo de arriba, lo de las pupilas, si era puntiforme, la otra también, me confundo, pero lo que no podían olvidarse era la respiración apnéustica. Esa es caudal, ¿no? Es ponto caudal. Ya, muy bien. Vamos a, digo esto, ¿cómo salgo de acá? Ya. Ay, no puedo salir. Allá, puntera, esto, ya. Listo. Muy bien, quiere decir que han prestado atención. Bueno, ya, para definir finalmente, yo sé que estamos con el tiempo ya justo. El coma es la ausencia total de la vigilia y del contenido de la conciencia en forma persistente y como dice acá, más de 1 hora para diferenciarlo de quién, de los otros estados transitorios como el síncope, por ejemplo. Aquel estado en el que existe pérdida de la relación y conciencia de sí mismo sumado a la ausencia del fenómeno del despertar. Es decir, las dos, lo que es conciencia, ¿no? Dijimos, fenómeno del despertar y contenido de la conciencia. No tenemos ni uno de los dos, eso es coma. Sobre todo si tiene más de 1 hora así, ¿no? El delirium debe ser considerado un síndrome clínico intermedio que eventualmente puede evolucionar hacia el lado de coma o hacia el estado de mínima conciencia. El coma es un estado transicional que puede evolucionar en la mejoría, digamos, a la mejoría de la conciencia hacia un estado vegetativo o al estado de mínima conciencia o irse a la muerte cerebral, ¿no? La duración del coma se limita generalmente a un periodo de 2 a 4 semanas. O sea, ya tiene más de 1 hora así, digo que está en coma, pero ¿va a estar en coma eternamente? No. Puede ser que haya pasado al estado vegetativo. Por eso tienes un límite, entre 2 a 4 semanas, dice. Entre el 1 a 14% de los pacientes en coma evolucionan a una situación que se denomina, según Janet y Plum, estado vegetativo. Y el estado vegetativo tiene estas características clínicas. Presencia de ciclos de sueño-vigilia, o sea, está despierto tu paciente. Va a dormir en la hora que quiera, va a despertarse también, va a abrir los ojos, pero no tiene conciencia de sí mismo ni del entorno tampoco.
Ausencia de respuesta conductual dirigida a estímulos, no hay respuestas. Preservación de las funciones hipotalámicas y trocoencefálicas, como respiración espontánea, como regulación de la temperatura y la función cardiovascular. Reflejos del tronco encefálico presentes. No hay seguimiento visual ni lenguaje comprensible. Es decir, tú le vas a decir, Carolina, Carolina, y Carolina no te va a mirar, va a estar con sus ojos abiertos. Tú crees que está mirando al techo o te quiere mirar a ti, pero no, está mirando a la nada. No hay seguimiento visual, no hay lenguaje comprensible tampoco. Si el estado vegetativo dura más de un mes, se llama estado vegetativo persistente. Si el estado vegetativo dura 3 meses, si es 3 meses en los casos de anoxia, o si son 12 meses cuando ha habido un TEC, un traumatismo encefalocraniano. Y estos dos, tanto para 3 meses como para 12 meses, ambos se denominan estado vegetativo permanente, ya. Ya no es persistente, es permanente. El estado de mínima conciencia lo definieron en el ASPEN, ya, en el 2002, como la condición que hay una mínima, una conciencia mínima, pero demostrable del entorno o de uno mismo. O sea, el paciente tiene fluctuaciones de conciencia que sí, en un momento tú le dices, a ver, colabora con nosotros, abre tu boca y como que esboza y abre la boca, pero no la abre completa, abre un poco. Saca tu lengua como que quiere sacar la lengua. Esos son, pero es lo único que te hace caso. Después no te habla, ¿no? No te sigue una conversación, ¿me entienden? Eso es el estado de mínima conciencia. Entonces, acá sí hay seguimiento visual sostenido. O sea, sí te puede mirar un ratito y te puede hacer caso, pero nada más. Movimientos dirigidos a estímulos externos, como localiza el olor, sí. Respuestas emocionales, congruentes. Por ejemplo, le haces escuchar una música y por ahí esboza una sonrisa o se le salen las lágrimas, ¿no? Emisión de palabras comprensibles o frases breves también. Uso no reflexivo de objetos, ¿no? Reacciones a comandos simples, como por ejemplo, aunque, como dice ahí, aunque inconsistentes, claro, o sea, por eso les dije, comandos simples como, a ver, abre tu boca, ¿no? Los pacientes con estado de mínima conciencia tienen mejor pronóstico, por si acaso, de recuperación que en el estado vegetativo, obviamente. La evaluación se realiza con escalas del CRS de coma, ¿ya? Que no es necesario que ustedes se la sepan, porque eso es un tema que más lo evalúan en críticos, en estados críticos, en los pacientes que están en la UCI, ¿no? Muerte cerebral, ya estoy terminando, chicos, no se queden dormidos, tómense un café si desean en este momento, pero déjenme terminar, solo les pido 10 a 15 minutos más nada más y terminamos. Menos, 10 minutos. Cese irreversible la función encefálica, ¿ya? La definición es cese irreversible de función encefálica, cese irreversible en la función cardiorrespiratoria. La muerte encefálica se define como el cese irreversible de las funciones del tronco y de la corteza cerebral. Esto es lo que sale en la ley nuestra de muerte cerebral 28189, ya que hasta ahora no ha sido modificada, es la actual. Los criterios son los mismos que se dicen en que se dijeron en el CAM 2023 cuando se reunió a nivel internacional, son los mismos para todos. Esto sí es igual para todos. Coma con causa estructural conocida. Ausencia de reflejos de tronco encefálico, es decir, pupilas fijas sin respuesta a la luz. Reflejo corneal, óculo cefálico y óculo vestibular ausentes, sin respuesta motora, ni reflejos nauseoso ni tusígeno. Prueba del apnea positiva, es decir, una presión parcial de CO2 mayor o igual a 60 milímetros de mercurio o un aumento mayor o igual a 20 milímetros de mercurio sin respiración. Esos son los criterios. ¿Y cuáles son las pruebas auxiliares que nos ayudan a definir muerte encefálica? Se usan cuando no se puede realizar los anteriores que hemos mencionado, que son los clínicos, o también para acelerar el diagnóstico con apoyo multimodal, ¿no? En este caso, la angiografía cerebral, la gammagrafía o el Doppler transcraneal, el electroencefalograma, este es el más usado en adultos, ¿ya? El electroencefalograma no sustituye,
ya a los reflejos que ya hemos mencionado, pero puede utilizarse en algunos países. Por eso depende de la legislación de cada país, ¿no? En el 2023, el electroencefalograma ya no es aceptado, dijeron que ya no era aceptado como prueba de confirmación principal del tronco encefálico. Se prefiere el Doppler transcraneal, la angiografía cerebral, ¿no? O la gammagrafía también. Pero ya el electroencefalograma no es ya aceptado como una prueba confirmatoria principal de muerte cerebral. En el Perú, en nuestra república, mediante protocolos médicos específicos, reconocen que la muerte puede ser certificada por tres médicos independientes, ¿ya? El neurólogo o neurocirujano, ese es uno. Otro es por el médico tratante, el que en ese momento lo estuvo viendo el paciente o el que lo conoce más. Y el director del hospital o jefe institucional oficial de la clínica de repente, ¿no? O de cualquier otro lugar donde esté ese paciente. Ellos tres tienen que firmar, son de forma, o sea, pueden certificar, perdón, ¿no? Pueden certificar la muerte encefálica. El acta debe estar incluida la fecha, la hora, los hallazgos, las metodologías o sea, las metodologías que utilizaron para llegar a este diagnóstico y las firmas también, las firmas de ellos. Este protocolo está en uso en hospitales, por si acaso, públicos y privados de todo nuestro país y es indispensable para la certificación legal de muerte encefálica, una condición necesaria para donación de órganos o el retiro ético del soporte vital. Bueno, eso ya es lo que en cada institución ya lo manejan, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuáles son los pasos para determinar muerte encefálica? Primero, determinar coma estructural y causa demostrada. Dos, ausencia de reflejos del tronco encefálico. Tres, prueba de la apnea confirmada. Cuatro, firmado y certificado por los tres médicos que hemos mencionado. Y cinco, la documentación completa en acta oficial con todas las firmas. Y finalmente, ya en 5 minutos terminamos, el síndrome confusional o delirium a causa de un problema orgánico agudo, hay un estado alterado de la conciencia y la atención que asocia a alteraciones de percepción, memoria, emociones y otras funciones cognitivas. Puede haber trastornos vegetativos como sudoración, taquicardia, hipo o hipertensión, que en ocasiones son graves, por ejemplo, delirium tremens, ¿no? Por alcoholismo. El síndrome confusional representa una de las urgencias médicas frecuentes más predominantes en el adulto mayor, sobre todo, porque son los que más tienen esto. Sobre todo, digo el adulto mayor porque ¿quién precipita este síndrome confusional en ellos? Los opioides y las benzodiazepinas. Y si ustedes se dan cuenta en la polifarmacia de muchos pacientes adultos mayores, están las benzodiazepinas y están los opioides como el tramadol. No sé si se han dado cuenta, pero eso es lo que los predispone, pues. ¿Ya? La fisiopatología tiene que ver con déficit, disminución de la acetilcolina y esto ocasiona déficit de atención y alerta, aumento de la dopamina, alucinaciones, agitación. Citoquinas e inflamación van a causar disfunción de la barrera hematoencefálica, estrés oxidativo como el daño neuronal, alteración de la conciencia, ¿ya? Entonces, toda esa es la fisiopatología de síndrome confusional y los tipos son, el hiperactivo es el abuelito o cualquier adulto que esté agitado, ¿no? Y que alucine, ¿no? He visto que ha pasado una monja sin piernas por ahí, por el pasadizo, sí, me quiere matar, ¿no? Está alucinando. Entonces, eso, por ejemplo, es el hiperactivo. El hipoactivo es más bien el que está efectivamente con un síndrome confusional, o sea, está con tendencia al sueño, letárgico, ¿no? Y el mixto que tiene un poco de los dos, a veces está como apagado y a veces se despierta y comienza a decir, sáqueme de aquí, no me amarren, etcétera, ¿no? Y bueno, las causas del síndrome confusional son las mismas casi que las de las noxas del sistema nervioso que vimos hace un rato, ¿no? Drogas y toxinas, infecciones, trastornos metabólicos, que ya las mencionamos, cerebrales, orgánicos, sistémicos, trastornos físicos, las quemaduras, por ejemplo, o los pacientes que han sido también, que han tenido traumatismos, ¿no? Un politraumatizado, o un paciente que ha entrado a sala de operaciones y acaba de salir y no reconoce ni a su mamá ni a su hermana. Fluctuaciones del nivel de vigilancia, alteraciones de la atención y en los momentos de mayor vigilia y alerta el paciente tiene trastornos del pensamiento,
no es coherente, no te sigue una frase, una conversación, no puedes hilar con esa persona. Como ya lo mencioné, el diagnóstico es clínico, historia clínica, examen físico y neurológico. Y sobre todo esto de aquí, el CAM. El CAM es el que se utiliza, ¿ya? Se usa de 3 a 5 minutos, es fácil de aplicar, no necesitas gran cosa, o sea, puede hacer en la cama del paciente, no requiere herramientas especiales. Un ejemplo clásico, como les dije, es un paciente posquirúrgico que estaba lúcido y ahora se muestra somnoliento, distraído, no responde adecuadamente, repite frases sin sentido. El cuadro inició en las últimas 24 horas y varía a lo largo de un día, ¿no? Y estos son los criterios del diagnóstico de delirium, se hace con estos criterios, ¿no? O sea, es decir, tiene que tener un inicio agudo. ¿Ya? Esto te dura de 7 a 10 días nada más, ¿ah? Inicio agudo, curso fluctuante, déficit de atención tiene que tener. Y además, estos dos sí o sí, el uno y el 2 sí o sí, y además uno de los siguientes, o sea, o el 3 o el 4. Uno más 2 más 3, uno más 2 más 4, cualquiera de esas combinaciones. Ya, con eso ya hacemos el diagnóstico de síndrome confusional agudo. El mutismo cinético se observa en lesiones a nivel frontal, ¿ya? Apatía, laconismo y subcorticales extensas, ¿ya? El paciente está alerta, pero su falta de intencionalidad es tal que no habla ni se mueve. ¿Ya? Eso pasa cuando hay lesión de la región frontal, sobre todo. Por si acaso, este síndrome frontal es bien complicado a veces, ¿ah? Si no examinas bien, no lo piensas, probablemente no llegues a ese diagnóstico. La catatonia ya es un tema más psicógeno, ¿no? Sobre todo se da la flexibilidad seria que mencionamos hace un rato, ¿no? Es más de los esquizofrénicos o también los bipolares, los trastornos depresivos mayores severos, ¿no? El síndrome de enclaustramiento es el clásico paciente cuadripléjico que no habla, solamente se comunica por sus ojos y punto. Y esto es porque ha tenido lesiones isquémicas o hemorrágicas en la protuberancia, ya en la vía piramidal, pero respeta por si acaso el SARA, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente si se despierta, si duerme, no hay ningún problema a ese nivel. Puede verse también en síndrome de Guillain-Barré o en las crisis miasténicas, ¿no? También de difícil diagnóstico si no lo puedes, no las puedes evaluar bien, ¿no? Difícil que lo pienses, si no lo conoces, no lo vas a pensar y por tanto no lo vas a diagnosticar, ¿no? La bulia se caracteriza por lentitud física, mental y de incapacidad para iniciar las actividades. Más tiende que ver como una forma leve de mutismo cinético, como lo vimos hace un rato, que son lesiones del lóbulo frontal. Ya, las conclusiones para finalizar. La evaluación y el manejo inicial de estos pacientes con alteración del estado de conciencia constituye un verdadero desafío para el Cierto que clínico. decía gracias por su atención. ¿Cómo? Constituye un continuo de alteraciones dinámicas, presentación y evolución que van desde el estado normal a la no respuesta total. Puede deberse a factores muy variados, incluye tanto injurias primarias y secundarias del sistema nervioso. Acá la anamnesis y la exploración física son la base del diagnóstico, ¿ya? Un orden para poder explorar neurológicamente de forma ordenada y sistematizada, como ya lo hemos visto. Pruebas complementarias, sí, que nos ayuden a evaluar qué pasó, que si es orgánico o no es orgánico. Y el pronóstico es difícil predecir, como ustedes han visto, ¿no? En las primeras etapas depende de la etiología y del grado de afección y el adecuado manejo inicial. Bien, muy bien, chicos. Yo creo que ya estamos agotados, pero creo que ha sido muy provechosa la tarde del día de hoy. No sé si les ha parecido complicado este tema. ¿Ha sido de su agrado? Espero que sí, que me hayan entendido por lo menos. De hecho, sí me han entendido la gran parte, que casi todos han puesto la respuesta correcta. No les voy a hacer otra pregunta, ¿ya? Esa nomás va a quedar como la única asistencia de ustedes. Y en todo caso, igual su delegada va a adjuntar la captura de toda la lista que hizo de un inicio, cuando le pedí que haga la captura, fue más temprano, ¿ya? Gracias, Fátima. Gracias por tu apoyo. Gracias, chicos, por haber comprendido que he sido recién.
Uy, se acabó. Gracias, doctora, hasta luego. Sí, ya está. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Gracias, Buenas Gracias, doctora. noches, doctora. gracias. Gracias por su tiempo. Solo, doctora. Hasta luego.